finales de 2023, Bat Erdene me llamó por algo que estaba matando a su ganado. No había hablado con él en 15 años. Su padre y el mío habían pastoreado yaks y bueyes juntos cuando esa parte del Gobi todavía tenía pasto que valiera la pena trabajar. Bat Erdene se había hecho cargo de la operación familiar en las afueras de Gurbantes después de que el viejo muriera. Según todos, la había mantenido en pie, a pesar de los inviernos Dzud, las recesiones y todo lo demás que suele acabar con un rancho en la estepa. No era un hombre que pidiera ayuda. 3 en 2 semanas, dijo. Necesito a alguien que sepa lo que está viendo. Bueno, llama a los guardabosques del ministerio, le respondí. Te estoy llamando a ti. Bat Erdene, no he trabajado en un caso en más de un año. Estoy retirado. Estoy a 100 kilómetros de distancia y no tengo autoridad. El ministerio significa papeleo. Significa que un chico de 25 años con un título de Ulan Bator me diga que no puedo mover a mis animales, porque hay una especie protegida en la zona. Hizo una pausa, y pude oírlo respirar al otro lado de la línea. Solo por el sonido, supe que había estado trabajando desde el amanecer. Necesito que esto se maneje en silencio, y necesito a alguien que no me llame loco cuando le muestre lo que encontré. Sabiendo lo que sé ahora, probablemente debí haber dicho que no. Lo que fuera que estuviera matando a sus animales era problema del Estado, no mío. Pero Bat Erdene no era un hombre que se asustara fácilmente. Había conocido a hombres como él toda mi carrera en el servicio de protección de la estepa. Criadores que habían visto todo lo que la tierra puede ofrecer y lo habían enfrentado igual que sus padres y abuelos. Si él me llamaba a mí en lugar de a las autoridades, algo lo había sacudido lo suficiente como para tragarse su orgullo. Está bien, Bat Erdene, estaré allí mañana, le dije. No toques nada más hasta que yo lo vea. Salí de Dalansatgad a las 5 de la mañana y llegué a la entrada del rancho poco después de las 8. El sol ya había salido, pero el aire todavía tenía ese mordisco del desierto alto. Un frío que se asienta en tus huesos y no te suelta hasta el mediodía. Su lugar estaba al final de un camino de tierra que corría hacia el oeste, directo a las tierras baldías de la formación Nemegt. Era una casa de madera sólida con techos reforzados, con un corral de piedra detrás y pastizales abiertos que se extendían hacia las colinas. Más allá del pasto, a unos 3 kilómetros, la tierra se elevaba en un laberinto de roca roja y matorrales secos. El borde del Nemegt, territorio virgen que se extendía por 100 kilómetros en todas direcciones. La mayor parte nunca había sido inspeccionada, nunca cartografiada con detalle, nunca tocada por nada excepto el viento, el clima y lo que sea que viviera allí fuera y no quisiera ser encontrado. Bat Erdene esperaba en el porche. Se veía más viejo de lo que recordaba, pero supongo que yo también. Tenía ese aspecto curtido por décadas de sol y viento, con grietas profundas alrededor de los ojos. Kansorik me estrechó la mano, su agarre tan fuerte como siempre. Agradezco que vinieras. Ven a ver lo que tengo. Tomamos un viejo camión UAZ lleno de barro a través del pastizal, siguiendo una huella marcada en la hierba por años de uso. El ganado estaba agrupado cerca de la cerca del este, unas 200 cabezas, y nos vieron pasar con esa mirada bovina apagada que nunca te dice nada útil. La primera fue hace 3 semanas, dijo Bat Erdene sobre el ruido del motor. La encontré en el pasto bajo, cerca del cauce seco. Al principio pensé en lobos. Se llevan a un ternero si tienen suficiente hambre y tuvimos un verano seco. Pero luego miré más de cerca, y ya verás. Conducimos otros 10 minutos más allá del rebaño principal. Cruzamos una puerta y entramos en un terreno más accidentado donde la hierba desaparecía para dar paso a la arena y los arbustos espinosos. Adelante, pude ver un grupo de olmos enanos y, más allá, los primeros hombros rojos del Nemegt elevándose contra el cielo matutino. Bat Erdene detuvo el vehículo cerca de los olmos y apagó el motor. El silencio que siguió fue inmediato y total.
Aparentemente, los pájaros e incluso los insectos estaban ausentes o no les gustaba este lugar. Solo escuchaba el viento moviéndose a través de la maleza y nada más. Por aquí. Me llevó hacia una hondonada, siguiendo un camino entre los árboles. El olor me golpeó antes de ver nada. Ese olor a cobre y podredumbre de la carne dejada al sol. Lo había encontrado cientos de veces en mi carrera y nunca se volvía más fácil de soportar. El Jack estaba tirado en un claro cerca del lecho del arroyo, o lo que quedaba de él. Me detuve al borde del claro y me obligué a estudiar la escena de la manera en que me habían entrenado. Metódicamente, sección por sección. En 31 años en la patrulla de fronteras y protección de la estepa, había visto cada tipo de muerte que los depredadores del centro de Asia pueden ofrecer. Había visto lobos despedazar caballos y dejar los restos esparcidos por medio kilómetro de estepa. Había visto leopardos de las nieves ocultar sus presas entre las rocas, regresando noche tras noche. He visto osos del Gobi destrozar campamentos por comida. Cada depredador tiene una firma, una forma de matar y una forma de comer. Y aprendes a leerla si quieres sobrevivir en este trabajo. Esto no encajaba con nada en mi experiencia. Este animal había sido abierto desde la garganta hasta la pelvis en una sola incisión larga que se curvaba ligeramente siguiendo la línea de las costillas. El corte era limpio, no desgarrado ni irregular, sino lo suficientemente preciso como para sugerir una hoja en lugar de dientes o garras. Los bordes de la piel habían sido separados y colocados planos contra el suelo a cada lado del cuerpo, casi como si quienquiera que hubiera hecho esto quisiera acceso libre a lo que había dentro. Los órganos habían desaparecido. No estaban esparcidos por el claro ni arrastrados a algún lugar cercano. Se habían ido por completo, retirados de la cavidad corporal con lo que parecía ser una selección deliberada. Pude ver el espacio vacío donde debería haber estado el hígado, donde debería haber estado el corazón. Los intestinos habían sido extraídos y enrollados al lado del cadáver en una pila ordenada, intactos, como si lo que sea que hizo esto supiera exactamente lo que quería y no tuviera interés en el resto. Me agaché para examinar la caja torácica. Los huesos estaban intactos, sin marcas de mordiscos ni fracturas. No había señales de que nada hubiera tenido que romperse para llegar a los órganos. Lo que fuera que los tomó, simplemente metió la mano y los sacó. «Dijiste 3 muertes», dije. «¿Todas se ven así?» «Las 2 primeras son más viejas. Los carroñeros llegaron a ellas antes de que pudiera traer a alguien. Pero sí, la misma situación básica. Abiertas limpiamente, órganos extraídos, el resto dejado atrás como basura». Me puse de pie y caminé en un círculo lento alrededor del cadáver, estudiando el suelo. La tierra aquí estaba blanda por una lluvia reciente, buena para retener huellas. Encontré las botas de Baterdene y las pezuñas del ganado. Encontré las huellas pequeñas y delicadas de un zorro que había investigado pero no se había alimentado. Pero encontré algo más. Una huella particular estaba hundida en el barro a unos 2 metros del cadáver. Casi paso de largo porque mi cerebro seguía intentando interpretarla como algo familiar. La huella de un ave, tal vez, algo como una avestruz, excepto que no hay avestruces en el Gobi, y la forma era incorrecta para eso de todos modos. Había 3 dedos apuntando hacia adelante. Dedos largos, de unos 20 o 25 centímetros, desde la base hasta la punta, abiertos para mantener el equilibrio. Las impresiones eran profundas, sugiriendo un peso considerable detrás de ellas. Y detrás del dedo medio, retrasado unos 5 centímetros, y presionado aún más profundo que el resto, había un surco curvo que no encajaba con ningún ave que hubiera rastreado jamás. Un 4.º dedo, posiblemente, o algún tipo de espolón mantenido fuera del suelo en ángulo, arrastrándose ligeramente con cada paso. Me quedé allí agachado, mirando fijamente esa huella durante un buen rato, repasando cada posibilidad que se me ocurría y descartándolas todas una por una. «¿Ves lo que yo veo?»,
dijo Bat Erdene. Se había acercado y miraba la misma marca, con el rostro sombrío. He tenido ganado en esta tierra durante 40 años. He visto cada rastro de animal que hay por aquí. Eso no es nada que yo reconozca. Tiene que haber una explicación. Intenté sonar confiado, aunque por dentro mi brújula interna estaba dando vueltas. Hay más. Sígueme. Caminamos por el lecho seco del arroyo, subiendo hacia el Nemegt. Los olmos enanos se volvieron más escasos y el terreno se tornó más hostil. Cornisas de arenisca y barrancos secos cortaban la tierra roja. Todo era anguloso, roto y antiguo. Bat Erdene se movía con cuidado, vigilando dónde pisaba, y yo hice lo mismo. Las huellas continuaban río arriba. Estaban espaciadas a poco más de 1 metro de distancia, siguiendo una línea casi recta por el drenaje. Bípedo, claramente. Lo que fuera que las hizo caminaba sobre 2 patas en lugar de 4. La zancada era larga y constante, sin signos de galope, ni carreras, ni ningún cambio de ritmo. Lo que fuera esta cosa, había salido de este cañón después de alimentarse, sin prisas, confiado. No tenía motivos para temer a nada de lo que pudiera encontrar, ni siquiera a los humanos. Seguimos el rastro durante unos 400 metros antes de que Bat Erdene se detuviera ante la boca de un cañón de ranura. «Hasta aquí llego», dijo. No quería ir más allá sin apoyo. La ranura era estrecha, quizá de 3 metros de ancho en la apertura, con paredes de arenisca roja que se elevaban 5 o 6 metros a cada lado. El suelo estaba obstruido con rocas y escombros de antiguas inundaciones repentinas, y las sombras se estiraban entre las piedras incluso con la luz de media mañana. Las huellas entraban directamente allí y desaparecían tras una curva. «¿Le has contado esto a alguien?», pregunté. «¿A alguien más que a mí?». «Solo a Altanzarnay. Ella tiene el territorio al norte del mío. Maneja unas 300 cabezas contra las laderas del Nemegt. Ha perdido más ganado que yo. Ella fue la primera en notar las huellas y me avisó». «¿Nadie más?». Bat Erdene sacudió la cabeza. «Como te dije, quería manejar esto en silencio. Lo último que necesito es que algún reportero de la capital se entere y convierta mi rancho en una atracción turística». Me quedé allí mirando el cañón, las sombras entre las paredes, las huellas desvaneciéndose en la oscuridad. Lo sensato habría sido dar media vuelta, llamar al Ministerio de Medio Ambiente y pasarle esto a alguien con un cargo oficial. Dejar que la burocracia se encargara. Lo que fuera que viviera allí en el Nemegt era su problema, no el mío. Pero había pasado 31 años, rastreando depredadores en terrenos peores que este. Había lidiado con animales que no aparecían en ninguna guía de campo, cruces extraños y anomalías, cosas que no deberían haber existido, pero que existían de todos modos. Lo que hizo estas huellas era solo otro animal. Extraño, sí, desconocido también. Pero seguía siendo un animal. Los animales pueden ser rastreados. Los animales pueden ser comprendidos. Los animales siguen reglas, incluso cuando esas reglas no coinciden con nada de lo que aprendiste en el entrenamiento. «Quiero hablar con Altanzarnay», dije. «Y quiero ver sus bajas si queda algo que examinar». Imaginé que lo harías. Nos espera esta tarde. Regresamos a la casa de Bat Erdene y tomamos su camión hacia el norte por la ruta provincial. La tierra aquí estaba vacía, y es difícil describirlo a alguien que nunca ha visto el interior de Mongolia. Imagina que no hay casas, ni vallas, ni postes de luz. Borra cualquier evidencia de presencia humana en tu cabeza, más allá de quizás un poco de asfalto agrietado, solo matorrales, roca roja y cielo, kilómetro tras kilómetro, con el Nemegt elevándose al este como una muralla de arenisca erosionada que parecía sacada de otro planeta. Altanzarnay nos esperaba en la entrada de su propiedad cuando llegamos. Era más joven que Bat Erdene, quizá a mediados de sus 40,
con el cabello oscuro recogido hacia atrás de un rostro que había visto su parte de clima y estaciones duras. Hubo algo en su expresión que noté de inmediato. Podría haberlo llamado agotamiento defensivo, como si no hubiera dormido bien en semanas. «¿Así que tú eres Gansorik?», dijo cuando bajé del camión. «Sí, señora. Batterdene dice que sabe lo que hace cuando se trata de depredadores. Bueno, he rastreado a la mayoría de ellos durante toda mi vida adulta. No lo sé todo, por supuesto, pero sé lo suficiente para reconocer cuando estoy viendo algo nuevo». Me estudió por un momento, tomándome la medida en silencio, y tuve la sensación de ser evaluado por alguien que no entregaba su confianza a la ligera. Cualquier conclusión a la que llegó sobre mí, se la guardó. «Te mostraré lo que tengo», dijo, «pero quiero algo a cambio. Dígame, cuando descubras qué es esa cosa, me lo dirás directamente, sin adornos, sin protegerme de información que creas que no puedo manejar, sin tratarme como a una mujer histérica que necesita ser controlada». Sus ojos sostuvieron los míos con firmeza. «He perdido 8 cabezas en 3 semanas. He encontrado huellas en mi propiedad que no coinciden con nada en ningún libro que posea. He oído sonidos por la noche que vienen de esos cañones. Sonidos que no puedo explicar y que no quiero volver a oír nunca más. Lo que sea que esté ahí fuera, está cazando en mi tierra, y tengo derecho a saber con qué estoy lidiando». «Me parece justo, señora Altanzarnay», le dije. «Le diré lo que encuentre». Ella asintió una vez, aparentemente satisfecha. Luego dio media vuelta y nos guió hacia el pastizal trasero donde pastaba su ganado. Sus bajas eran más antiguas que las de Bat Erdene, lo suficientemente descompuestas como para que los carroñeros y el clima hubieran oscurecido la mayoría de los detalles útiles, pero las huellas estaban allí, en el barro cerca de cada cadáver. El mismo patrón de 3 dedos y el surco curvo detrás del dedo medio, la zancada de 1,20 m y el paso pausado. Fotografié todo, midiendo la profundidad y el espaciado de las impresiones, dibujando el patrón en un cuaderno que había traído conmigo. Los datos confirmaron lo que ya sospechaba, pero no quería admitir. Las huellas venían del Nemegt, volvían al Nemegt. Lo que fuera que las estaba haciendo, había establecido un territorio allá afuera, en el laberinto de cañones, mesetas y piedra roja vacía, y bajaba a los ranchos para alimentarse. «Voy a necesitar unos días», dije cuando estuvimos de vuelta en el lugar de Batterdene. El sol caía hacia las colinas occidentales y las sombras se alargaban sobre el pasto. «Quiero seguir esas huellas hasta donde vinieron. Ver si puedo localizar dónde se refugia esta cosa. Necesitaré equipo de campamento, comida y agua para al menos 3 días, y a alguien que conozca el terreno lo suficientemente bien como para evitar que me pierda en los cañones». Batterdene y Altanzarnay intercambiaron una mirada que contenía toda una conversación de la que yo no formaba parte. «Iré contigo», dijo Altanzarnay. «Señora, agradezco la oferta, pero…» «No es una oferta, y no está en discusión», me cortó con una dureza que dejó claro que había estado anticipando mi objeción. «Esas huellas cruzaron mi tierra. Esa cosa mató a mis animales en mi propiedad. Y estoy perdiendo dinero cada día que se queda ahí fuera. He recorrido estos cañones desde que tenía 12 años. Conozco las fuentes de agua, los senderos de caza. Sé por dónde bajan las inundaciones repentinas en la temporada de monzones. Tú necesitas un guía. Yo necesito respuestas. Podemos ayudarnos mutuamente». No tenía sentido discutirlo. Llevar a una civil a un terreno tan hostil para rastrear a un depredador desconocido no era un protocolo ideal, pero pude ver en su rostro que no iba a cambiar de opinión. Había tomado una decisión y no permitiría que nadie la disuadiera. «Está bien entonces. Saldremos con la primera luz. Trae un rifle y asegúrate de que sea algo con poder de detención. Todavía no sé con qué estamos lidiando, pero sea lo que sea, es lo suficientemente grande como para abatir a un Jack adulto sin señales de lucha ni miedo».
Estaré lista. Esa noche, me senté en la cocina de Bad Erden, bebiendo café, mientras él extendía un mapa topográfico del Nemegt sobre la mesa. El laberinto de líneas de contorno mostraba un paisaje plegado y roto en 1000 cañones de caja y lechos secos. La mayoría no tenían nombre. Muchos ni siquiera figuraban en los mapas soviéticos antiguos con los que trabajábamos. El cañón donde habíamos perdido las huellas estaba marcado con una pequeña X de lápiz. «Nadie entra mucho por allí», dijo Bad Erdene, trazando una línea con el dedo a lo largo de uno de los sistemas de cañones más profundos. Hubo algo de minería de uranio en los años 50, antes de que supieran lo que esa porquería te hacía. Todavía puedes encontrar los viejos pozos de prueba si sabes dónde mirar. Pero ese terreno es demasiado accidentado para el ganado, demasiado seco para casi cualquier otra cosa. Es tierra de nadie. Miré el mapa, todos esos espacios en blanco entre las líneas topográficas, y pensé en las huellas, la zancada de más de 1 metro, la calma, la forma precisa y quirúrgica en que el ganado había sido abierto, los órganos retirados. Lo que fuera que viviera allí afuera tenía todo el Nemegt para sí solo. 100 kilómetros de vacío, sin carreteras, sin senderos, sin presencia humana de la que hablar. Podría haberse quedado oculto para siempre si hubiera querido. Pero estaba bajando a los ranchos, matando ganado a la vista de las casas de la gente, dejando huellas que cualquiera con ojos podía seguir. Esta cosa se había vuelto tan audaz, tan cómoda, que ya no se escondía, y eso me molestaba más que cualquier otra cosa que hubiera visto ese día. Dejamos el lugar de Bad Erdene justo después del amanecer. El cielo estaba rayado de naranja y rosa sobre la línea de la cresta oriental. Altan Sarnay conducía su propio vehículo y yo iba con ella, con mi mochila y el rifle en la parte trasera junto a su equipo. Bad Erden se quedó en su porche viéndonos partir, y por la posición de sus hombros supe que quería venir, pero era lo suficientemente sabio para no pedirlo. Alguien tenía que quedarse a vigilar el ganado, y él ya era demasiado viejo para el terreno hacia el que nos dirigíamos. El camino se convirtió en tierra después de los primeros kilómetros, y luego en algo que apenas calificaba como una huella. Altan Sarnay navegaba sin vacilar, sorteando zanjas y rocas con la confianza casual de alguien que ha recorrido esa ruta 100 veces. El Nemegt se alzaba frente a nosotros, bandeado en tonos de óxido y hueso, las capas de arenisca apiladas unas sobre otras como páginas de un libro que registraba millones de años de historia geológica. Aparcamos donde la huella moría contra una pared de roca y continuamos a pie. Altan Sarnay lideraba el camino, siguiendo una ruta que serpenteaba entre rocas del tamaño de una casa y subía por una serie de cornisas naturales hacia el sistema de cañones superior. Me mantuve cerca detrás de ella, observando dónde ponía los pies, tratando de memorizar puntos de referencia en caso de que necesitara encontrar el camino de regreso solo. Las huellas reaparecieron aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia, impresas en un parche de barro seco, al fondo de un estrecho barranco. El mismo patrón de antes, 3 dedos hacia adelante, el surco curvo y la zancada de 1,5 metros. Se dirigían más profundo hacia el cañón, siguiendo el lecho seco hacia una unión donde 2 drenajes más grandes se encontraban. «Esto es más lejos de lo que he llegado antes», dijo Altan Sarnay, haciendo una pausa en la unión para beber de su cantimplora. Las huellas en mi propiedad estaban más cerca del rancho. No sabía que retrocedían tanto. Está estableciendo un territorio. Me agaché para examinar un punto particularmente claro, notando la profundidad y el ángulo de los dedos. Baja a cazar, y luego se retira aquí, donde nadie va a seguirlo. Un comportamiento inteligente para un gran depredador. ¿Qué tipo de depredador se mueve en 2 patas? No tenía respuesta para eso, así que no dije nada. Seguimos moviéndonos. El sistema de cañones era un laberinto. Cada pocos cientos de metros, otro drenaje lateral se ramificaba del barranco principal, cada uno retorciéndose hacia la sombra entre altas paredes de arenisca. El rastro se mantenía constante,
siguiendo lo que parecía ser una ruta regular a través del laberinto. Empecé a notar otros signos de paso mientras avanzábamos, como raspaduras en la roca donde algo se había frotado, o parches de arena perturbados donde algo pesado había descansado. Y luego, encontré unas plumas extrañas. Eran marrones y grises, de unos 20 centímetros de largo, con una estructura que me recordaba a las de un avestruz. No pude identificar al ave a la que pertenecían. Alrededor del mediodía, encontramos el primer nicho. La alcoba estaba situada en la pared del cañón a unos 5 metros de altura, accesible por una rampa natural de roca caída. Lo olí antes de ver la entrada. Ese olor a carne podrida que mencioné antes, pero aquí estaba concentrado y pesado en el aire estancado. Altanzarnay se detuvo en la base de la rampa. Su rostro se veía tenso. «Yo subiré», dije. «No necesitas ver esto». «Oh, claro que sí». Subió la rampa antes que yo y escuché cómo se le cortaba la respiración cuando llegó a la cima. Para cuando llegué allí y miré dentro de la alcoba, ella se había alejado hasta el borde lejano de la cornisa y estaba allí de pie con la mano presionada sobre la boca. El nicho tenía unos 10 metros de profundidad y 3 de altura, tallado en la arenisca por siglos de viento y agua. El techo estaba manchado de oscuro por la antigua humedad, y el suelo estaba cubierto por una capa de arena que había soplado allí con los años. Llenando ese espacio, dispuestos con una precisión que me revolvió el estómago, estaban los restos de ganado. Piezas de ganado, para ser más exactos. Cuartos traseros, cajas torácicas, cráneos, docenas de ellos encajados en grietas de la roca y apilados en estantes naturales a lo largo de las paredes. Algunos estaban lo suficientemente frescos como para que las moscas todavía caminaran sobre la carne expuesta. Otros se habían momificado en el aire seco del desierto, la carne convertida en cuero, los huesos blanqueados por el tiempo. Los más antiguos parecían haber estado allí durante años. Me obligué a entrar y examinar la disposición. Las piezas más frescas estaban guardadas más arriba, encajadas en grietas cerca del techo donde sería más difícil para los carroñeros alcanzarlas. Los restos más antiguos habían sido empujados hacia el fondo y los lados, haciendo espacio para las nuevas adiciones. Todo miraba hacia afuera. Las cuencas de los ojos apuntaban hacia la entrada, y me di cuenta, con una sensación de hormigueo recorriendo mi columna, de que los cráneos habían sido posicionados deliberadamente de esa manera, dispuestos, exhibidos. Esto no era una reserva de comida, era algo más. Algo que implicaba un nivel de intención en el que no quería pensar. ¿Cuántos? La voz de Altanzarnay vino desde detrás de mí, apenas por encima de un susurro. Conté los cráneos. Dejé de contar después de 30. Muchos. De múltiples ranchos, probablemente. Algunos de estos han estado aquí por años. Nadie reportó tantos desaparecidos. No que yo haya oído. El ganado de campo desaparece todo el tiempo, dije. Sequía, enfermedades, quedar atrapados en un barranco durante una inundación. No siempre encuentras los cuerpos. Salí de la alcoba, repentinamente desesperado por volver al aire libre. Esta cosa ha estado cazando aquí durante mucho tiempo, acumulando un suministro. Altanzarnay miraba fijamente la entrada, con el rostro pálido bajo su bronceado. ¿Por qué los guardaría así? Los lobos no hacen eso. Los leopardos de las nieves no hacen eso. No lo sé. No dejas de decir eso. Porque es la verdad, Altanzarnay. Comencé a bajar la rampa, moviéndome más rápido de lo que debería sobre esa roca suelta. Sigamos moviéndonos. Quiero encontrar dónde duerme. Comencé a bajar por la rampa, moviéndome más rápido de lo que debería sobre esa roca suelta. Teníamos que seguir. Quería encontrar el lugar donde dormía esa cosa. Avanzamos durante toda la tarde, siguiendo las huellas más profundamente en el sistema de cañones del Nemegt. El terreno se volvía más accidentado a medida que avanzábamos. Más escalada, más forcejeo sobre campos de rocas,
y más secciones donde teníamos que bajar nuestras mochilas con cuerdas para luego descender nosotros. Altanzarnay aguantó sin quejarse, aunque pude ver que el descubrimiento de aquel almacén de huesos la había sacudido de una manera que el ganado muerto en su propio rancho no había logrado. Supongo que hay una diferencia entre encontrar un animal que ha sido cazado y encontrar evidencia de algo que planifica, que almacena y organiza los cráneos de sus presas en filas ordenadas mirando hacia la entrada, como un cazador montando trofeos en una pared. A última hora de la tarde, el cañón que seguíamos se abrió en un valle más amplio, de unos 400 metros de ancho, con el lecho de un arroyo seco que corría por el centro y algunos álamos achaparrados creciendo a lo largo de las orillas. Las huellas cruzaban el suelo del valle y desaparecían en otro cañón de ranura al otro lado. «Deberíamos acampar aquí», dijo Altanzarnay, examinando el valle con ojo experto. «Hay agua si cavamos un poco, y tendremos mejores líneas de visión que en cualquier otro lugar donde hayamos estado. No quiero estar encerrada cuando oscurezca». Estuve de acuerdo. Montamos nuestras tiendas cerca del lecho del arroyo, a unos 50 metros de la pared del cañón, con vistas despejadas en todas direcciones. Altanzarnay cavó un pozo de infiltración mientras yo recogía ramas secas de álamo para el fuego. Para cuando el sol cayó detrás del borde occidental del valle, teníamos agua filtrándose a través de un pañuelo y un pequeño fuego crepitando entre nosotros. Cenamos casi en silencio, ambos observando cómo las sombras se alargaban por el suelo del valle. La entrada al cañón lejano era un atajo oscuro en la roca roja, y me sorprendí volviendo la vista hacia allí cada pocos minutos, esperando ver movimiento, temiendo lo que ese movimiento pudiera parecer. «A mi marido le habría encantado esto», dijo Altanzarnay, rompiendo el silencio. «El misterio. Siempre estaba leyendo sobre críptidos y avistamientos inexplicables. El almas, el gusano de la muerte, todo eso. Para ser honesta, me volvía loca con los libros que traía a casa. Tuvo un ataque al corazón hace 3 años. Salió a revisar la cerca y cayó muerto antes de tocar el suelo. Removió el fuego con una vara, levantando una espiral de chispas. El médico dijo que fue rápido, que probablemente no sintió nada. No sé si eso se supone que debe hacerte sentir mejor. No sabía que habías estado casada. Lamento oír eso, Altanzarnay. No lo sientas. No es tu culpa y he tenido tiempo para hacer las paces con ello». Me miró desde el otro lado del fuego, con el rostro medio en sombras. Solo sigo pensando en lo que diría él si pudiera ver estas huellas, si hubiera visto lo que encontramos en esa alcoba. Pasó toda su vida queriendo pruebas de que había algo allá afuera que la ciencia no podía explicar. Y aquí estoy yo, viéndolo. Y todo lo que quiero es que sea un lobo o un oso o algo con un nombre que pueda poner en un informe. Entendía lo que quería decir. Hay consuelo en lo conocido, incluso cuando lo conocido es peligroso. A un lobo puedes rastrearlo, atraparlo y matarlo. A un leopardo puedes seguirlo con perros. Pero esta cosa, fuera lo que fuera, no encajaba en ninguna categoría para la que yo tuviera un protocolo. Era nueva, y lo nuevo es aterrador de una manera que el peligro familiar nunca puede ser. Dejamos que el fuego se consumiera hasta las brasas y nos retiramos temprano. Me acosté en mi tienda con el rifle a mi lado, escuchando los sonidos del desierto asentándose en la noche. El viento se movía entre los árboles y en algún lugar de las llanuras, un lobo llamaba a su manada. En algún momento debo haberme quedado dormido. No recuerdo cuándo, porque lo siguiente que supe fue que estaba despierto y el mundo fuera de mi tienda se había sumido en el silencio de la manera más antinatural posible. Incluso el viento se había detenido y los lobos habían desaparecido. Demonios, ni siquiera escuchaba el crujir de las rocas al enfriarse. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi corazón golpeando contra mis costillas. Y entonces escuché la respiración. Venía de justo afuera de mi tienda, quizás a 60 centímetros de donde yo yacía. Una respiración pesada,
con un débil trasfondo de clics metálicos que no pude identificar. Algo grande, algo vivo, estaba de pie directamente sobre mí. Cada instinto me gritaba que agarrara mi rifle, que me moviera, que hiciera algo. En cambio, me quedé absolutamente quieto. Mis ojos se abrieron apenas lo suficiente para ver a través de mis pestañas, mi cuerpo rígido bajo la fina tela de mi saco de dormir. Alguna parte profunda y primaria de mi cerebro me decía que moverme en ese momento significaba la muerte, y que mi única oportunidad era hacerme el muerto, esperando que esta cosa perdiera el interés. La respiración continuó. Escuché algo moverse en el suelo exterior, el suave raspado de un peso asentándose en la arena. Y a través del panel de malla, a los pies de mi tienda, lo vi. No todo, sino solo el pie. Estaba a menos de 30 centímetros de la malla, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver cada detalle bajo la tenue luz de la luna que se filtraba por la tela. 3 dedos, cada uno tan largo como mi antebrazo, y terminados en una garra curva. La piel estaba escamada, de un gris pálido y marrón en un patrón moteado con una textura que me recordaba al vientre de una serpiente. Y detrás del dedo medio, elevada del suelo en ángulo, estaba la cuarta garra, la que dejaba el surco curvo en las huellas que había estado siguiendo. Era enorme, de al menos 25 centímetros de largo, curvada como una hoz. El borde brillaba débilmente donde la luz de la luna lo alcanzaba. Se mantenía fuera del suelo deliberadamente, retraída hasta que fuera necesaria, y comprendí en ese momento que aquello era un arma, una herramienta de ejecución. Un solo golpe de esa garra abriría a un hombre desde la garganta hasta la pelvis, de la misma manera que aquel ganado había sido abierto, y no habría nada que pudiera hacer para detenerlo. El pie cambió de posición. Observé las garras flexionarse contra la arena, los tendones moviéndose bajo la piel escamosa, y tuve que morderme el interior de la mejilla para no emitir ningún sonido. La respiración sobre mí cambió de tono, se volvió algo casi contemplativo, y me sentí tan seguro entonces de que sabía que yo estaba despierto, de que estaba allí parado sobre mí, mirándome, decidiendo si valía la pena matarme. El momento se prolongó, segundos que se sentían como horas. Mis pulmones ardían porque había olvidado respirar. Todo mi cuerpo estaba bloqueado por una parálisis que no habría podido romper aunque lo hubiera intentado. Entonces el pie se movió, un paso y luego otro. La zancada lo llevó hasta la tienda de Altanzarnay. Escuché cómo se detenía allí, y oí que la respiración continuaba. Ese mismo sonido de clics metálicos salía de él mientras la examinaba a ella de la misma forma en que me había examinado a mí. Quise gritar una advertencia. Quise agarrar mi rifle y hacer algo, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. Me quedé allí tendido en la oscuridad, completamente indefenso, escuchando a esa cosa parada sobre Altanzarnay mientras ella dormía. Después de lo que pareció una eternidad, la respiración se alejó. Escuché los pasos, esa zancada de más de 1 metro que había estado rastreando durante días, dirigiéndose hacia el extremo lejano del valle. El sonido se desvaneció en la distancia, y gradualmente, minuto a minuto, los sonidos normales del desierto se atrevieron a regresar. El viento en los olmos enanos, los lobos aullando en algún lugar lejano, los crujidos de las rocas enfriándose. No me moví hasta el amanecer. Me quedé allí con los ojos abiertos, mirando el panel de malla a los pies de mi tienda, esperando que ese pie reapareciera. Cuando el sol finalmente salió, salí de mi tienda con las piernas temblorosas y miré el suelo donde lo había visto parado. Las huellas estaban allí, 3 dedos hacia adelante, el surco curvo detrás. Rodearon mi tienda 2 veces, luego pasaron a la de Altanzarnay, rodeando la suya 3 veces. Después de eso, se dirigieron hacia el cañón lejano y desaparecieron en la sombra. Altanzarnay salió de su tienda unos minutos después,
restregándose el sueño de los ojos. Me vio allí de pie mirando las huellas y su rostro se quedó petrificado. «Estuvo aquí», dijo. «Anoche estuvo aquí. Justo aquí». Sí, lo oí. Pensé que estaba soñando, pero oí algo afuera respirando. Se envolvió a sí misma con los brazos a pesar del calor del sol matutino. ¿Por qué no nos mató? Pensé en ese pie a centímetros de mi cara y en la garra asesina levantada y lista. En la forma deliberada en que había rodeado nuestras tiendas, examinándonos. «No lo sé», dije. «Tal vez no tenía hambre. Tal vez solo tenía curiosidad. O tal vez…» Me detuve, no queriendo terminar el pensamiento. ¿Tal vez qué? Tal vez sea lo suficientemente inteligente como para saber que matarnos atraería demasiada atención sobre él. Rastreadores, helicópteros de la capital. Ha estado viviendo aquí afuera sin ser detectado durante años, llevándose ganado de campo que nadie va a extrañar. 2 excursionistas muertos cambiarían las cosas, traerían una atención que no desea. Altanzarnay me miró fijamente. ¿Estás diciendo que tomó una decisión? ¿Que eligió no matarnos? Estoy diciendo, Altanzarnay, que ya no sé con qué estamos lidiando. Levantamos el campamento en silencio. Quería volver a casa, empacar y salir de allí. Podría haber vivido el resto de mis días perfectamente bien, fingiendo que nunca había visto esas huellas o esa alcoba de huesos. Pero las huellas que se dirigían hacia el cañón lejano eran frescas. Y sabía que si me iba ahora, pasaría el resto de mi vida preguntándome qué había allí atrás. ¿Qué era lo que casi había visto en la oscuridad? Altanzarnay no se opuso cuando le dije que iba a seguir rastreando. Simplemente se puso la mochila y se colocó detrás de mí. Y juntos nos dirigimos hacia el cañón de ranura, al otro lado del valle. Habíamos estado caminando durante quizás 1 hora, cuando ella se detuvo para rellenar su cantimplora en un pequeño manantial que goteaba de la roca. Yo me adelanté para explorar la siguiente sección de la ruta. Y cuando regresé 20 minutos después, Altanzarnay estaba de pie al borde del manantial, de espaldas a mí, completamente inmóvil. Altanzarnay. No respondió, no se dio la vuelta. Solo se quedó allí con los hombros encogidos y las manos colgando a los costados. Algo andaba mal. Caminé para ponerme frente a ella y vi que había estado llorando. Sus mejillas estaban mojadas y sus ojos inyectados en sangre. Su expresión era vacía y distante, como si una parte de ella se hubiera ido a algún lugar lejano y aún no hubiera regresado. Altanzarnay, ¿qué pasó? Finalmente, sacudió la cabeza, pero no me miró a los ojos. Altanzarnay, háblame. ¿Qué pasó mientras no estaba? Nada. Su voz era plana, vacía de toda emoción. Estoy bien, sigamos moviéndonos. Me pasó de largo y comenzó a subir por el sendero. La vi irse, notando por primera vez la forma en que se sostenía de manera rígida y cuidadosa, como si algo le doliera y no quisiera que yo lo supiera. Y en la parte de atrás de su camisa, apenas visible bajo las correas de su mochila, vi 3 líneas oscuras empapando la tela. No volví a preguntar. Pasara lo que pasara en ese manantial, ella no estaba lista para contármelo, y yo no estaba seguro de querer saberlo. Caminamos el resto de la mañana en silencio, siguiendo las huellas más profundamente en el Nemegt. Intenté no pensar en la cosa que se había parado sobre mí en la oscuridad, en la respiración, en la decisión. E intenté no pensar en lo que le ocurrió a Altanzarnay mientras yo exploraba más adelante. Pero creo que esa cosa volvió. Le hizo algo a ella y la dejó vivir. El cañón de ranura al otro lado del valle era más estrecho que cualquiera por el que hubiéramos pasado. Las paredes se elevaban 12 metros a cada lado, lo suficientemente cerca en algunos puntos, como para que pudiera tocar ambas a la vez, y el suelo estaba obstruido por escombros de inundaciones que habían rugido por allí a lo largo de los siglos. Avanzamos en fila india, Altanzarnay al frente, abriéndonos paso sobre rocas,
y rodeando charcos de agua estancada que olía a algas y descomposición. Las huellas continuaban a través de la ranura, impresas en parches de arena entre las rocas. Eran más frescas aquí que en cualquier otro lugar que hubiéramos visto. Tenían horas, tal vez menos. Lo que sea que estábamos siguiendo había pasado por aquí recientemente. Y, por supuesto, no había tenido ninguna prisa. Después de recorrer casi 1 kilómetro, la ranura comenzó a ensancharse. Las paredes retrocedieron y el techo de cielo sobre nosotros se volvió más amplio. Pude ver luz más adelante, donde el cañón se abría hacia algo mucho más grande. Altanzarnay redujo el paso y yo me coloqué a su lado. Al acercarnos a la salida, la ranura desembocó en un anfiteatro. Esa es la única palabra para describirlo. Un tazón natural tallado en la roca roja de unos 60 metros de ancho, con paredes que se curvaban hacia arriba y alrededor, como el interior de un cráneo. El suelo estaba cubierto de arena fina, pálida y suave, sin más marcas que un único rastro de huellas que cruzaba desde la ranura donde estábamos, hasta una abertura oscura en el lado opuesto. La luz del sol de la tarde caía desde arriba, llenando el espacio con un cálido resplandor dorado que hacía que la arenisca roja pareciera pulsar con un fuego interno. Era hermoso. También era, me di cuenta de inmediato, un matadero perfecto. Una entrada, una salida, con paredes demasiado empinadas para escalar y ningún lugar donde esconderse si algo decidía que no quería que te fueras. «Deberíamos volver», dijo Altanzarnay, prácticamente en un susurro. Estaba de acuerdo con ella. Cada instinto que tenía me decía que debíamos dar media vuelta, retroceder por el cañón de ranura y regresar a terreno abierto, donde tuviéramos espacio para correr. Pero las huellas cruzaban el suelo del anfiteatro y desaparecían en esa abertura oscura al otro lado. Y sabía que si me iba ahora, nunca tendría otra oportunidad de ver qué las había hecho. Los ganaderos volverían a perder animales. El Estado enviaría a alguien eventualmente, alguien que no conocería el terreno, que daría tumbos durante unos días y luego redactaría un informe culpando de las pérdidas a lobos o perros asilvestrados. Y esta cosa seguiría cazando, seguiría matando, seguiría viviendo aquí afuera en los cañones donde nadie la encontraría jamás. «Espera aquí», dije. «Voy a echar un vistazo más de cerca a esa abertura. Si pasa algo, corre. Vuelve por esa ranura y no te detengas hasta llegar a los vehículos. Cuéntale a Bate Erdene lo que encontramos, y asegúrate de que alguien regrese aquí con suficiente potencia de fuego para lidiar con lo que sea que viva en estos cañones». Ella asintió una vez, después de varios segundos. Luego retrocedió hacia la sombra de la entrada de la ranura, con su rifle sostenido contra el pecho. Caminé hacia el anfiteatro. La arena estaba blanda bajo mis botas, amortiguando mis pasos. Mantuve mi rifle en alto, rastreando con el cañón a través de las paredes, atento a cualquier movimiento en las sombras. La abertura oscura al otro lado se hacía más grande a medida que me acercaba, revelándose como otro cañón de ranura que se retorcía hacia la negrura. Las huellas conducían directamente hacia él. Estaba a unos 6 metros de la entrada cuando escuché un sonido. Vino de detrás de mí, un suave raspado de arena, el susurro de algo moviéndose, y luego un trino retumbante y bajo que sentí en mi pecho más de lo que escuché en mis oídos. El mismo sonido que había oído fuera de mi tienda la noche anterior. Ese ruido de clics contemplativos que me había helado la sangre. Me di la vuelta. Estaba parado en la boca de la ranura por la que habíamos venido, bloqueando la única salida. Estaba entre Altanzarnay y yo, aunque ya no podía verla a ella en las sombras detrás de la criatura. Mi cerebro intentó rechazar lo que mis ojos le mostraban. Intentó convertirlo en algo familiar. Pero no había nada en mis 31 años de experiencia que encajara con la criatura parada a 12 metros de mí, en aquel cuenco de piedra roja. Era alta, de al menos 3 metros, quizá más cerca de los 3,5,
erguida sobre dos patas poderosas con rodillas que se doblaban hacia atrás. El cuerpo era esbelto y musculoso, cubierto por una capa de plumas que variaban desde un marrón oscuro a lo largo del lomo hasta un gris y blanco moteado en el pecho y el vientre. Las plumas yacían planas y suaves, dándole una apariencia elegante, casi sofisticada, excepto por la cresta de plumas más largas que recorría la parte posterior del cuello y la columna como una melena. Los brazos eran cortos en comparación con las piernas, pero no eran vestigiales. Terminaban en manos de 3 dedos rematadas con garras curvas. Y mientras observaba, esas manos se flexionaron y se abrieron, extendiendo los dedos en un gesto que parecía casi un saludo. La cola se extendía detrás de ella, gruesa y rígida, mantenida fuera del suelo para el equilibrio. Y la cabeza tenía la forma de la de un ave, estrecha y alargada, con un hocico largo que terminaba en un pico ganchudo. Pero los ojos que miraban desde cada lado de aquel cráneo no eran los de un pájaro. Eran dorados, con pupilas horizontales, más parecidos a los de una cabra, y contenían inteligencia en ellos. Aquello hizo que mi estómago se contrajera. No era un animal lo que me miraba. Era algo que pensaba, que razonaba, y que me estaba estudiando con la misma atención cuidadosa que yo le había dedicado a las huellas, a sus presas y al almacén de huesos en aquella alcoba. Sabía lo que yo era. Comprendía lo que estaba haciendo allí y estaba esperando a ver qué haría yo a continuación. Levanté mi rifle. La criatura no reaccionó. Se quedó allí mirándome, con la cabeza enorme inclinándose ligeramente hacia un lado, con una expresión que podría haber sido curiosidad o quizás diversión. «Altanzarnay», llamé, manteniendo mi voz lo más firme que pude. «Altanzarnay, ¿puedes oírme?» No hubo respuesta. El bulto de la criatura llenaba la entrada de la ranura. Apenas podía ver más allá de ella hacia las sombras donde ella había estado. No tenía idea de si estaba viva siquiera. La criatura emitió de nuevo ese trino, bajo y resonante. Luego dio un paso adelante. Vi cómo las garras asesinas se flexionaban mientras se movía. Eran incluso más grandes de lo que habían parecido a través de la malla de mi tienda. Curvadas y con forma de hoz, hechas de hueso, mantenidas fuera del suelo con cada paso, volviendo a su sitio cuando el pie descendía. El movimiento era tan fluido y natural, el andar de algo que había estado caminando sobre 2 patas durante millones de años antes de que existiera algo remotamente parecido a un humano. Dio otro paso, y otro, cerrando la distancia entre nosotros con esa zancada pausada que yo había estado rastreando durante 3 días. Pude haber disparado. Debí haberlo hecho. Mi dedo estaba en el gatillo, las miras alineadas en el centro de ese pecho emplumado. Pero algo me contuvo. Una comprensión más subconsciente que racional. Sabía que no estaba atacando. Se estaba aproximando. Y esas balas, no tenía idea de si funcionarían o si solo lograrían enfurecerlo. La criatura se detuvo a unos 3 metros de mí, lo suficientemente cerca como para ver la textura de sus plumas y la forma en que la luz captaba la iridiscencia en los plumones más oscuros de su espalda. Podía olerlo. Olía exactamente como sus presas, un rastro metálico de sangre y podredumbre. Bajó la cabeza hasta que esos ojos dorados quedaron nivelados con los míos. El pico estaba tan cerca que podía tocarlo. Veía el borde cerrado de la superficie interna, diseñado para sujetar y desgarrar. Una gota de algo húmedo brillaba en la comisura de su boca. Nos miramos. Luego, emitió un sonido. No fue el trino de antes. Fue algo diferente. Una serie de clics y silbidos que subían y bajaban en un patrón que casi sonaba como un lenguaje. Era como si intentara decirme algo. Podía notar que esperaba que yo lo entendiera, pero no fue así. Me quedé allí con mi rifle levantado y el corazón acelerado, intentando encajar a esta criatura imposible en algún marco normal de mi mundo, pero no podía.
Entonces los clics cesaron. La criatura volvió a inclinar la cabeza y habría jurado ver algo parecido a la decepción en esos ojos dorados. Se enderezó, me dio la espalda y caminó hacia la abertura oscura al otro lado del anfiteatro. Se detuvo en la entrada, mirándome por encima del hombro. Emitió un último sonido, una sola nota baja que hizo vibrar las paredes de piedra a nuestro alrededor. Luego desapareció en la oscuridad. Me quedé solo en el anfiteatro bajo el sol de la tarde, con las piernas temblando tanto que mi vejiga casi se vació por completo. Altanzarnay me esperaba en la ranura cuando regresé a la entrada. Estaba callada, con los ojos muy abiertos. Supe por su expresión que ella también se había topado con él. Probablemente lo vio pasar a su lado en el estrecho cañón, lo suficientemente cerca como para tocarlo, solo para que él siguiera de largo sin dedicarle ni una mirada. Nos miramos y no hablamos. Nos dimos la vuelta y caminamos de regreso por el cañón de ranura, a través del valle, por el laberinto de drenajes y lechos secos hasta llegar al camión. Para entonces, el sol se ponía tras el borde occidental del Nemegt. Altanzarnay me llevó hasta lo de Bat Erden. Cuando llegamos, bajé sin decir palabra. Ella no habló en absoluto. Di un par de pasos atrás y la vi alejarse en su vehículo. Bat Erden esperaba en el porche, en el mismo sitio donde estaba cuando llegué. Miró mi rostro y no hizo preguntas, pero me tendió un vaso de licor fuerte y se sentó en la silla a mi lado, esperando a que yo hablara. Tras una larga exhalación, le conté lo que habíamos encontrado. El almacén de huesos, las huellas, la criatura en el anfiteatro. Se lo conté todo excepto lo que le había pasado a Altanzarnay en el manantial, porque esa no era mi historia y ni siquiera yo sabía los detalles. Cuando terminé, Bat Erden se quedó con una expresión indescifrable. Miró hacia los campos que se oscurecían y preguntó: ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, Bat Erden. Le di un trago largo al licor. Quemaba al bajar, pero se sentía bien. Podríamos reportarlo. Llamar a las autoridades. Decirles lo que vimos. Sé que no nos creerán, pero enviarán a alguien, y ese alguien encontrará huellas que no puede explicar y muertes que no puede atribuir a ningún depredador conocido. Desafortunadamente, probablemente lo anotarán como actividad inusual de leopardos de las nieves o lobos rabiosos y cerrarán el caso. Y esa cosa se queda allá afuera. Sí, se queda allá afuera. Lo miré. Ha estado aquí durante años, Bat Erden. Tal vez más. Ese almacén tenía huesos que parecían tener décadas. Lo que sea que es esto, no es nuevo. Solo ha sido cuidadoso, llevándose algo de ganado aquí y allá, quedándose en los cañones donde nadie va. Hasta ahora. Hasta ahora. Nos quedamos juntos en ese porche hasta que salieron las estrellas, bebiendo y viendo cómo el Nemegt se volvía negro contra el cielo. Dejé el rancho de Bat Erden a la mañana siguiente. Conduje de regreso a Dalanzadgat y me dije que había terminado con eso. Había hecho lo que pude y el resto era problema de otro. Volvía a mi retiro tranquilo, a mi casa vacía, a mi vida que de repente se sentía muy pequeña y muy frágil. Pero el evento no abandonaba mi mente porque había algo que me guardé para mí solo. El sitio donde descansaba que pasamos el segundo día, antes de encontrar el almacén de huesos. Había una depresión poco profunda en la arena donde algo grande había reposado, rodeada de escombros esparcidos que pasé por alto sin mirar realmente. Pero más tarde, todo encajó. Eran fragmentos de color blanco pálido de unos milímetros de grosor. Habían sido esparcidos en círculos toscos alrededor de la depresión. 3 círculos. Ahora que lo pensaba, 3 grupos separados de huevos rotos.